Hola, ¿qué tal están? Comentario del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de Henri Bergson. Me voy a centrar en la parte primera del libro para realizar los comentarios y antes de eso quiero explicar los datos fundamentales de su trayectoria intelectual y biográfica. Henri Bergson nació en París en el año 1859, de padre judío polaco y madre inglesa. Fue discípulo de Olé Lapriné y de Boutroux en la Escuela Normal Superior y también fue profesor allí de 1897 a 1900. Después enseñó en el Collège de France hasta el año 1921, en el que se retiró de la docencia, y en el año 1914 fue nombrado miembro de la Academia de Francia. En relación con su filosofía, se puede decir que Bergson la explicó con gran elegancia literaria, de hecho fue premio Nobel, subrayando la importancia de la intuición sobre el intelecto. Podríamos destacar entre sus obras principales esta misma obra, que voy a comentar por lo menos la parte inicial, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de 1889, Materia y Memoria, de 1896, La risa, de 1899, La evolución creadora, de 1907, La energía espiritual, de 1919, y Las dos fuentes de la moral y de la religión, de 1932. Como ya comenté anteriormente, sus tratados, su obra, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1927. Murió en 1941. En cuanto a esta obra, en concreto, pues diríamos que es la primera gran obra de Bergson y en ella está innuce, diríamos, en su núcleo, toda su singular filosofía. Además se enfrenta al tema, por ejemplo, entre otros, del ser o no ser, de la libertad o del albedrío humano. En ese sentido, su genial investigación, de gran claridad y penetración filosófica, le lleva a concluir que la libertad del querer es un hecho y entre los hechos que se observan no lo hay más claro. En ese sentido, realmente él realiza análisis tremendamente precisos y minuciosos. A partir de ahora, pues comentaré la primera parte de su libro, algunos fragmentos de esa primera parte, que se titula De la intensidad de los estados psicológicos. En ese sentido, escribe Bergson: se admite de ordinario que los estados de conciencia, sensaciones, sentimientos, pasiones, esfuerzos son susceptibles de crecer y disminuir. Algunos aseguran incluso que una sensación puede ser considerada 2, 3 o 4 veces más intensa que otra sensación de la misma naturaleza. Realmente, cuando se escribió este libro, a finales del siglo XIX, ya estaba desarrollándose la psicología de laboratorio, la psicología experimental. También es verdad que durante el siglo XX se desarrolló la psicometría, la medición de las sensaciones, de las pasiones, de las impresiones, de los estados psíquicos, etc. Y es verdad que existe una intensidad en las sensaciones que nos produce la realidad. Diríamos, las percepciones pueden ser más o menos intensas. No hace falta remontarse, por ejemplo, a Hume cuando dice que las ideas derivan de las impresiones o percepciones. Realmente yo creo que eso es algo incuestionable. Lo que sucede es que entonces la psicología pues todavía no estaba desarrollada a finales del siglo XIX, cuando Bergson escribió este libro de una manera tan extensa, tan profunda y tan minuciosa, y con tantos elementos de control científico y experimental como en la actualidad, en el siglo XXI. Incluso también podemos pensar en la parte final del siglo XX, en el que ya la psicología es una ciencia, o intenta ser una ciencia en toda regla, en cualquier caso. Por otra parte, también señala Bergson lo siguiente: cuando se dice que un número es mayor que otro número, o un cuerpo que otro cuerpo, se sabe muy bien en efecto de qué se habla, pues en los dos casos se trata de espacios desiguales, tal como mostraremos detalladamente un poco más adelante, y se llama espacio mayor al que contiene al otro. Pero, ¿cómo habría de contener una sensación más intensa a una sensación de menor intensidad? ¿Se dirá que la primera implica la segunda, que se alcanza la sensación de intensidad superior tan solo a condición de haber pasado primero por intensidades inferiores de la misma sensación, y que también hay aquí, en un cierto sentido, una relación de continente a contenido? Estas cuestiones que se plantea, estas últimas que he leído de Bergson, que él mismo se plantea en este libro, realmente hoy pueden ser contestadas desde la psicología científica, desde la psicología experimental, pero en tiempos de Bergson todavía esto no se podía saber con certeza. En cualquier caso, él se plantea estos interrogantes.
y también analiza pues, los matices en relación con la intensidad, la magnitud, etc. Por lo tanto, él hace como una especie de análisis fenomenológico, avant la lettre, incluso antes de que hubiera surgido todavía la fenomenología con Husserl, que surgió aproximadamente sobre el año 1900 con sus investigaciones lógicas y luego prosiguió los siguientes años. Y a él se realiza una serie de análisis muy finos, muy precisos, y pues desarrolla de alguna manera, pues a mi juicio, pues una cierta fenomenología diferente a la de Husserl. Por eso él mismo dice lo siguiente: pero ¿qué puede haber de común desde el punto de vista de la magnitud entre lo extensivo y lo intensivo, entre lo extenso y lo inextenso? Sí, en el primer caso se llama cantidad mayor a la que contiene la otra. ¿Por qué hablar todavía de cantidad y de magnitud cuando no haya ni continente ni contenido? Y sigue diciendo, si una cantidad puede crecer y disminuir, si se percibe en ella, por así decirlo, lo menos dentro de lo más, ¿no hay entonces pues contradicción en hablar de cantidad inextensiva? Y sin embargo, el sentido común está de acuerdo con los filósofos en considerar como magnitud a una pura intensidad, tanto como a una extensión. Y no solo empleamos la misma palabra, sino que tanto si pensamos en una intensidad mayor como si se trata de una mayor extensión, experimentamos una impresión análoga en los dos casos. Los términos mayor o menor evocan en los dos casos la misma idea. En definitiva, aquí pues Bergson está realizando distinciones entre intensidades, entre cantidades. Y esto, claro, sin un método científico de medición, como es pues, el propio de la psicología experimental, de la psicología de laboratorio, de las pruebas, diríamos, de psicometría, pues esto simplemente son valoraciones especulativas, que pues, son realmente magníficas y extraordinarias, pero que tienen que concretarse de una manera más exacta y más precisa, precisamente con pruebas experimentales, que en tiempos de Bergson todavía estaba iniciándose todo ese tipo de conocimiento experimental en relación con los fenómenos psicológicos, con los datos de la conciencia. En ese sentido, realmente Bergson hace un esfuerzo extraordinario para entender cómo funciona la conciencia, cómo son esos datos de la conciencia, pero desde una perspectiva pues más bien especulativa. Por supuesto, desde una perspectiva también que intenta analizar los términos que se usan en la descripción psicológica, indudablemente, y en ese sentido, pues también él realiza unos análisis muy minuciosos. Por ejemplo, dice, en la idea de intensidad, escribe Bergson, e incluso en la palabra que la traduce se encontrará la imagen de una contracción presente y por lo tanto de una dilatación futura, la imagen de una extensión virtual y, si cupiera hablar así, de un espacio comprimido. Aquí hace una similitud, una comparación entre intensidad y espacio comprimido y también pues habla de las posibilidades de la intensidad mayor o menor, de la extensión mayor o menor, desde una perspectiva también puramente especulativa o virtual, podríamos decir. Y sigue diciendo, es pues de creer que traducimos lo intensivo en extensivo y que la comparación de dos intensidades se efectúa, o por lo menos se expresa, por la intuición confusa de una relación entre dos extensiones. En efecto, diríamos que cuando hay mayor intensidad hay una extensión mayor de lo integrado en esa intensidad, podríamos pensar, porque hay una densidad mayor. Quizás aquí el término que se podría utilizar sería también densidad de la intensidad, porque una mayor intensidad significa una mayor densidad de contenido que luego puede expresarse con más tiempo, y en cambio una intensidad menor requiere menos tiempo de percepción y por lo tanto ahí habría también una relación directa entre estas valoraciones, entre estos parámetros de intensidad, podríamos decir. Por tanto, por ejemplo, él también quiere pues expresarlo de una mejor manera a través de comparaciones y dice, es indiscutible que una sensación más intensa de luz es la que se ha obtenido o se obtendría por medio de un mayor número de fuentes luminosas, supuestas a la misma distancia e idénticas entre sí. Y sigue diciendo, pero en la inmensa mayoría de los casos nos pronunciamos sobre la intensidad del efecto incluso sin conocer la naturaleza de la causa y aún menos, por lo tanto, su magnitud. Es incluso la intensidad del efecto la que a menudo nos lleva a aventurar
una hipótesis sobre el número y la naturaleza de las causas y a reformar así el juicio de nuestros sentidos que de entrada nos las presentarían como insignificantes. Realmente lo que quiere decir claramente es que la intensidad del efecto se mide independientemente de considerar cuántas fuentes de luz puede haber, y ese sería un dato realmente muy relevante para objetivar esa medición de la intensidad de la luz. Y eso pues hay que también analizarlo desde una perspectiva más rigurosa, podríamos decir científica, para entender perfectamente lo que supone la intensidad, por ejemplo, a nivel luminoso, pero también podríamos decirlo a nivel auditivo, con distintas fuentes de sonido que se integran entre sí, y también hay que hacer una valoración exacta de, por ejemplo, de esa emisión de sonido, para conocer precisamente lo que sucede. Como se puede observar en estos análisis, en estas primeras páginas del libro, de los datos inmediatos de la conciencia, de este análisis de los mismos, pues el propio Bergson realiza pues análisis muy precisos, basándose pues en términos fundamentalmente y en combinación de ideas, pero realmente él era pues un gran analista de la mente humana y observaba muchísimos aspectos en el funcionamiento mental que luego, por supuesto, fueron desarrollados también por la psicología durante el siglo XX y también, por supuesto, en el siglo XXI. Y en ese sentido, sus análisis, en cierta forma, se parecen a los de Husserl cuando analiza la conciencia, los datos de la conciencia también, aunque desde luego desde otra metodología y con otras categorizaciones muy diferentes, por supuesto. Pero ese interés por desentrañar los fenómenos perceptivos, por entenderlos de forma minuciosa, lo que es el recuerdo, lo que son las percepciones, lo que es la memoria, lo que es la imaginación, lo que es la propia percepción, pues es un esfuerzo realmente increíble el que realiza en esta obra, porque la percepción es la base del conocimiento, y en eso pues me parece que está plenamente seguro de ello el propio Bergson, sin duda. Otra cuestión es que él valore mucho la intuición también en su filosofía. Es una filosofía que podemos calificar de intuicionista, y pues en ese sentido pues también él se plantea esas cuestiones y las intenta resolver a través de esta obra y de otras obras, lógicamente. Por otra parte, también él insiste en lo siguiente. Dice, así la comparación de dos intensidades se hace lo más frecuentemente sin la menor apreciación del número de las causas, de su modo de acción ni de su extensión. Por tanto, realmente pues él insiste en esta cuestión, dándole muchísimas vueltas, por supuesto, porque ya más o menos lo ha dejado claro de manera explícita en anteriores frases y párrafos, pero él quiere ser muy claro en lo que dice, y después de sus análisis pues llega a una especie de conclusiones, más o menos en cada párrafo, más o menos largo, en cada apartado, etc. Por otra parte, por ejemplo, también él pone otros ejemplos y en relación con lo que es la sensación, la definición de lo que es algo sensorial, y dice, pues es posible que la intensidad de una sensación manifieste un trabajo más o menos considerable realizado en nuestro organismo, pero es la sensación lo que nos es dado por la conciencia, no ese trabajo mecánico. En efecto, diríamos que la funcionalidad del organismo, la actividad del organismo, que puede ser intensísima, no se manifiesta claramente a nivel consciente, sino que ese trabajo mecánico no llega a visualizarse o a pensarse en la conciencia de una manera evidente, sino que la sensación efectivamente puede aumentar de intensidad, pero esa intensidad de la sensación no es la manifestación de la intensidad producida en el organismo para crear esa sensación. Y eso también hay que considerarlo, y aquí queda explicado de otra forma por Bergson, pero de manera bastante explícita y bastante clara, a mi juicio. Y sigue diciendo Bergson, o sigue escribiendo, y es incluso por la intensidad de la sensación por lo que juzgamos acerca de la mayor o menor cantidad de trabajo realizado. Bueno, es lo que ya dije anteriormente, más o menos, me he repetido, lo siento. Pero realmente también lo pone, por ejemplo, o sigue manifestando esta idea de otra manera. Dice,
Por ejemplo, la intensidad de un sentimiento y la de una sensación o un esfuerzo, según él, son intensidades de índole muy diferente. Por ejemplo, señala, el esfuerzo se acompaña de una sensación muscular y las sensaciones mismas están ligadas a ciertas condiciones físicas que cuentan verosímilmente algo en la apreciación de su intensidad. Esto es evidente y, claro, él distingue entre esfuerzos corporales y esfuerzos o estados del alma. El alma para él entendida como pensamiento, fundamentalmente, y dice en relación con esto, pero ciertos estados del alma nos parecen con razón o sin ella bastarse a sí mismos, tales son las alegrías y las tristezas profundas, las pasiones reflexivas, las emociones estéticas. Sí, ya nos producen pues, una sensación de satisfacción, de alegría, o de tristeza en algunos casos, o de resignación, o de melancolía, pero ya por sí mismas son bastante contundentes y bastante expresivas. También, por otra parte, pues el Bersón habla también de la intensidad pura y dice, ha de definirse más fácilmente en esos casos simples en que ningún elemento extensivo parece intervenir. En efecto, en la alegría parece que no tenemos una sensación extensa. Podríamos pensar que lo es en el fondo si consideramos que puede durar pues, un cierto tiempo, mayor o menor, y en ese sentido sería una alegría extensiva o extensa, más o menos extensa, aunque a veces diríamos que la intensidad de la alegría pues no es proporcional a la extensión de la misma, incluso con la extensión va reduciéndose la intensidad de esa alegría, y eso es algo que yo creo que entendible perfectamente. Por tanto, todas estas matizaciones que se pueden realizar en relación con las ideas expuestas por Bersón en este magnífico libro, en esta magnífica obra, pues realmente forman la parte inicial del sistema filosófico de Bersón, del intuicionismo y de su filosofía en general. Y llega a decir también Bersón, todas vuestras sensaciones, todas vuestras ideas os parecen refrescadas por aquellas, como una nueva infancia. Podríamos decir que bueno, se sienten refrescadas por la vida interior, por la pasión que podemos dedicar a esa vida interior, etc. Por ejemplo, también por otra comparación, el mismo Bersón dice, experimentamos algo análogo en ciertos sueños en que no imaginamos nada que no sea muy ordinario y a través de los cuales resuena, sin embargo, no sé qué nota original. En este sentido, él quiere analizar también las profundidades de los sueños, de la inconsciencia o simplemente más bien de los sueños, porque en la inconsciencia pues no se puede analizar lo que existe, precisamente porque lo es. Pero realmente también habla en este fragmento el propio Bersón de que los elementos psíquicos tienen como especie de notas de color o su propio color, su propia característica peculiar, un tono de, podríamos llamar, psicológico, un tono psíquico, una tonalidad psíquica que aquí de momento no viene todavía muy desarrollada ni muy definida, pero que ya viene apuntada en este fragmento del libro de Bersón. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.